Buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros aquí en la Academia de Formación Católica. Hoy vamos a hablar acerca de, efectivamente, de lo que nosotros conocemos como el celibato. Vamos a iniciar hablando de una concepción antigua. En el Antiguo Testamento, efectivamente, existía la tradición de la bendición de Dios en el matrimonio. De hecho, en el Génesis aparece que la primera pareja se unió y el Señor los bendijo y le dijo: creced y multiplicaos. De esa manera se da en la primera pareja el matrimonio como una institución divina. De ahí, prácticamente en el Antiguo Testamento, se veía con malos ojos en términos generales el que una persona no se casara, y si no tenía hijos lo veían casi como una maldición. He ahí que solo en casos muy excepcionales había personas que se dedicaban exclusivamente en soltería para el servicio de Dios. Pero esto efectivamente cambia con el Nuevo Testamento. Recordemos que con Jesucristo, Jesucristo como Dios hecho hombre, Él es el nuevo legislador auténtico. Y entonces Él viene a interpretar de manera correcta y auténtica, porque es Dios interpretando su propia palabra, qué del Antiguo Testamento queda, qué cosas van a ser abolidas y qué cosas van a ser reformadas. Recordemos este concepto: qué cosas quedan, qué cosas son abolidas y qué cosas son reformadas. A partir de ahí, Jesús nos da una reinterpretación efectivamente de el estado de vida para los miembros de su comunidad o iglesia. Y entonces, ¿dónde encontramos esa reinterpretación? Bueno, podemos citar un texto donde Jesús habla de dos vocaciones. Y eso lo vamos a encontrar en el Mateo 19 del 4 al 2. A raíz de la pregunta que le hacen a Jesús sobre la posibilidad o no de repudiar, hoy día le diríamos divorciarse de su esposa, él efectivamente contesta aclarando de que no hay tal cosa como posibilidad de divorcio o repudiar a su esposa, pero aprovecha el momento también para aclarar que hay otro tipo de vocación. Entonces veremos en el texto, y estoy explicándolo para cuando lo leamos lo podamos saborear mejor. Jesucristo primero aclara de que el principio, cuando una persona se casa, Dios los une y ya son una sola carne, y eso fue lo que estableció en el Génesis, como mencioné. Pero debido a la dureza del corazón, es decir, la imposibilidad que muchas veces los seres humanos egoístas podemos comprometernos de por vida, entonces Moisés permitió como una concesión la separación de los casados, y a eso le llamaban acta de repudio, lo que nosotros llamaríamos divorcio. Pero Jesucristo ya para el nuevo pueblo de Dios establece que no hay tal cosa como el divorcio, y menciona solo una excepción, que solo para el caso de uniones ilegítimas, es la traducción más cercana. Algunos mencionan adulterio, pero la palabra adulterio se refería, era porque toda relación que se realizaba fuera del matrimonio, para el hebreo no le llamaba fornicación, el hebreo le llamaba adulterio. Entonces, no necesariamente cuando en la Biblia se hablaba de que una mujer era adúltera, era porque tenía un marido a quien había traicionado, sino porque si tenía relaciones con un hombre fuera de que fuera su esposo, entonces inmediatamente se le acusaba de adúltera. Porque adúltera también significaba algo como infiel, ser infiel a la ley, y tenía otras concepciones. Entonces, aclarando esto, entonces efectivamente teníamos esta concepción de que no hay divorcio. O sea, a partir de ahí, Jesús dice, solamente en el caso de uniones ilegítimas, o que hay una unión que no está santificada por el matrimonio, entonces sí se pueden separar, como ocurre hoy día con una persona que efectivamente simplemente está juntado, como decimos hoy día, sin ningún vínculo, o el vínculo no es sacramental. Entonces sí, no hay tal indisolubilidad.
Sin embargo, cuando el vínculo ya es un sacramento, tiene la bendición de Dios y está, entonces sí será la indisolubilidad. Entonces eso es para aclarar. Y después, obviamente, esto trae como una especie de debate entre los apóstoles y Jesús y preguntan, bueno, como yo estaba acostumbrado y querían tener la puerta de salida, dijeron, bueno, si esa es la condición del hombre con la mujer, es mejor no casarse. Entonces Jesús aprovecha ese momento para hablar de algo, hablar de los eunucos. Entonces hay que hacer una explicación a qué se refiere esto de eunucos. En la antigüedad, los reyes tenían, y la gente con poder, no practicaba la monogamia, tenía poligamia, es decir, que tenían muchas esposas. Y a estas esposas generalmente tenían diversos términos, pero vamos a llamarle hoy día el harén, ¿no? Se le llamaba al grupo de mujeres que tenían una relación ya fuera a través del matrimonio o ya fuera que fueran concubinas, en teoría pertenecían o era la visión que tenían en esa época, le pertenecían al jeque o al hombre potentado o al rey. Entonces, ¿qué ocurre? Estas mujeres tenían que ser cuidadas y custodiadas. Ya por experiencias pasadas, generalmente si ponían a hombres común y corriente, podían ya sea por parte de la mujer o del hombre caer en la tentación y entonces serles infiel a su señor. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una figura en la que tomaban a seres humanos, varones, y le privaban de sus miembros viriles, es decir, lo castraba. Entonces, ya lo imposibilitaban de tener relaciones sexuales porque no tenía miembros viriles. Entonces, a estos que se eran castrados se le llamaba eunucos. Estos eunucos, como muy bien dice Jesús, hay de tres tipos. Están los eunucos que fueron hechos por los hombres. Este es el caso que hacían con estas personas que lo dejaban inutilizado desde el punto de vista sexual para que pudiera cuidar a las mujeres sin peligro de que tuviera relaciones sexuales con ellas. También decía Jesús que hay eunucos que nacen así, del seno materno, nacen con los miembros genitales atrofiados, pero también hay eunucos que se han hecho a sí mismos por amor al reino de los cielos. De eso es que vamos a hablar nosotros, de aquellos que se hacen eunucos a sí mismos, es decir, se privan de tener relaciones sexuales y por amor al reino de los cielos. Dicho esto, como introducción, vamos a proceder a leer el texto. El texto dice así: Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es lo que dice en la Iglesia Católica en el matrimonio. Le dijeron pues, entonces una vez les dijo Jesús que no había tal opción de divorcio, le dijeron pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. ¿Ve? Aquí entonces Jesucristo vuelve a reiterar de que esa concepción de la libelo de repudio no era parte de la ley, y si lo hubiera sido, ya él la abolió. Dice, eso no va más. De ahora en adelante, a menos que sean uniones ilegítimas, no se pueden romper, porque si no, cometen adulterio. Entonces, le dijeron su discípulo. Entonces ahora viene, esto fue la parte de la discusión con el pueblo en general y los fariseos y los maestros de la ley que cuestionaron esto de Jesús. Ahora vamos a ver algo más. Que efectivamente, ahora vamos a encontrar el diálogo de Jesús con sus apóstoles, donde ellos le cuestionan y Jesús hace la enseñanza sobre el término que acabamos de explicar de los eunucos. Pero les digo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se le ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Entonces Jesucristo ya desde el inicio empieza a preparar a sus apóstoles para decirle de que hay una vocación para privarse del matrimonio por amor al reino de los cielos. Fíjate que no dice que simplemente es por incomodidad o por comodidad, sino que es
por el servicio a Dios, por entregarse más plenamente al servicio a Dios. Entonces ya vemos la primera aproximación dentro de la enseñanza bíblica. Podemos concluir a partir de aquí de que efectivamente Jesucristo reconoce las dos vocaciones. Una ya venía muy instituida desde el Antiguo Testamento, que es la vocación al matrimonio, pero también él habla de que hay una vocación adicional. Es una vocación que es el hacerse a sí mismo eunucos por el reino de los cielos. Por lo tanto, efectivamente, como todos sabemos, la moral cristiana enseña que las relaciones sexuales de manera lícita y agradable a Dios, que no sean pecados, se hacen solo dentro del matrimonio. El matrimonio sacramental, no el matrimonio civil o el matrimonio de unión de consenso o de cohabitación por mutuo acuerdo. Esos otros, tanto el de matrimonio solamente por orden civil o de cohabitación por consenso, esas relaciones son relaciones pecaminosas y por lo tanto se llama fornicación. Las relaciones para que sean dentro de dos bautizados, estamos hablando de dos bautizados católicos, para que se den dentro del ámbito de lo legítimo y que sea de hecho una virtud el tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Por lo tanto, todos los católicos que no están casados, no les es lícito moralmente tener relaciones sexuales, ya sea porque son solteros, porque están preparándose al matrimonio o porque no han encontrado pareja, o ya sea porque decidieron no casarse, hacer un voto y una promesa. En el caso ambos están llamados a no poder no poder tener relaciones sexuales. O sea que no se trata de que entonces lo que hace la promesa, el voto, no es abstenerse de relaciones sexuales como muchos piensan. Lo que hace el voto es privarse del matrimonio, porque toda persona que no está casado debe abstenerse de relaciones sexuales, ya sea de manera temporal o permanente si nunca se casa. Entonces, primera enseñanza, el celibato lo que hace es un voto para privarse de la vida conyugal. Esto es lo que tenemos que tener claro, porque la gente dice, no, lo que se privan es de no tener relaciones sexuales, no, porque hay otros casos donde la gente no se casa y no tiene tampoco, y no hace un voto de celibato. Es parte de la moral cristiana. Entonces la cita me la están pidiendo Mateo 19 del 4 al 12. En algunos otros textos se repite, elegimos porque este nos parece que es un poco más completo. Mateo 19 del 4 al 12. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, por lo tanto, aquí vemos que ya desde los evangelios se habla de que hay una vocación a privarse del matrimonio por amor al reino de los cielos. Efectivamente, esto se desarrolla posteriormente para que veamos que no fue simplemente un comentario y que ya eso quedó después totalmente, para que veamos que efectivamente tanto fue así que tanto entre el pueblo judío, entre los nuevos conversos, era entre el pueblo, los paganos, se vio como una enseñanza este concepto. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, en las cartas, aparece el término célibe como tal. Entonces, si vemos en 1 Corintios 7, 8, 9, se habla específicamente de los célibes. Dice San Pablo, no obstante digo a los célibes y a las viudas, bien le está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Abrazarse es decir, estar quemándose. Eso viene del término de brasas, como el carbón que está encendido, ¿no? Que le decimos las brasas. Para ese sentido es abrazarse, quemarse por el deseo. Entonces, porque efectivamente el celibato, el llamado, es una vocación, igual que el matrimonio, que viene dada por Dios. Y como toda vocación, Dios da las gracias necesarias para vivirla. Entonces, porque algunas personas piensan de que el matrimonio, por ser una institución natural, todo el mundo está llamado y no todo el mundo está llamado a la vida matrimonial. La prueba tal, como hay gente que no son capaces de vivir en matrimonio. Entonces, igual personas que no están llamados a vivir en celibato. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vemos un ejemplo típico donde dos concepciones. Uno, Jesucristo fue el primero
porque no hay nada en la ley moral ni en la ley divina que diga que Jesucristo no se hubiera podido casar. Nada, no le hubiera quitado nada de su dignidad ni nada por el estilo. Sin embargo, él decide quedar célibe como primer modelo del celibato, como primer modelo del primer virgen, primera que decide abstenerse o privarse del matrimonio. A partir de ahí, vemos que otros siguieron ejemplo. Entre ellos, San Pablo fue uno que abiertamente dijo que él decidió quedarse célibe por el reino de los cielos y que él recomienda ese estado para las personas que por alguna razón no se han casado todavía o, tuvieron un matrimonio y quedaron viudos. Él les recomienda que el mejor estado es no casarse. Sin embargo, reconoce que si una persona no está llamada a eso, probablemente no va a poder mantenerse en ese estado, y dice que con mucho que es mejor casarse que estar quemándose de deseo. Entonces, San Pablo viene a hacer una aclaración que mucha gente critica y cuestiona. Mucha gente piensa que el celibato es una especie de condena al matrimonio, o que el estado de privación de relaciones sexuales es un estado de mayor santidad que otro, y nada más alejado de la verdad. Son dos vocaciones que vienen del mismo Dios. De hecho, las dos tienen un sacramento, por lo tanto, un don dado por Dios donde se santifican, y por lo tanto es totalmente absurdo pensar que uno, porque tiene relaciones sexuales, es menos santo que el otro que no tiene relaciones sexuales. Entonces, dice San Pablo, 1 Corintios 7:38, por lo tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor. 1 Corintios 7:38. Y voy a explicar por qué dice San Pablo que él considera que obra mejor. Porque algunos se podrán preguntar, bueno, efectivamente, ¿acaso una persona casada no podrá servir a Dios? No podrá dedicarse al servicio de Dios. De hecho, hay parejas que se dedican tiempo completo a la evangelización. No son comunes, pero eso ocurre. Pero San Pablo enseña, conforme a la enseñanza de Cristo, que efectivamente hay un llamado de personas que se puede para dedicarse en cuerpo y alma y por entero al servicio de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces se priva de casarse para no tener ni esposa ni hijos, o en el caso de la dama, ni esposo ni hijos, para poder dedicarse en cuerpo y alma al servicio y la atención de la evangelización específicamente, ¿no? Al servicio de la iglesia o al servicio del prójimo. Entonces dice San Pablo, explicando este concepto en 1 Corintios 7, 32 al 35, dice, yo los quisiera libre de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. ¿Qué pasa con el casado? El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Le digo esto para su provecho, no para tenderles un lazo, sino para moverlo a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Entonces, efectivamente, el soltero se puede dedicar tiempo completo a las cosas del Señor. Ahora, cuando San Pablo habla de que el casado se dedica a las cosas del mundo, no se refiere al mundo en el sentido de pecado, porque entonces estaría sancionando de que los casados andan en el pecado y los célibes no. Lo que se refiere es, en ese sentido, mundo se refiere a las cosas no sagradas, ¿no? A las cosas que llamaríamos nosotros seculares, porque efectivamente, como los casados viven, tienen que estar pendientes de las cosas del mundo, mientras que el célibe puede dedicarse en cuerpo y alma a las cosas sagradas, a las cosas exclusivamente de Dios. Y eso, efectivamente, en ese sentido, sí le da una ventaja, si es fiel completamente a eso, porque obviamente tiene trato asiduo con el Señor, más que el casado, que tiene que dividir su actividad en varias otras cosas y le es más fácil distraerse. Sin embargo, recordemos que Dios le concede la gracia a cada estado para que pueda vivir la santidad en el estado de vida a la que fue llamado. Cada uno, Dios lo llama a un estado de vida donde debe florecer en santidad, ya sea casado, soltero,
o el que hace el voto del celibato. Entonces, algunos preguntan, sí, pero ¿qué pasó? En los primeros apóstoles eran casados. Bueno, eso lo explicamos al inicio. Efectivamente eran casados. Muchos de ellos eran casados porque esa era la tradición hebrea que venía desde el Antiguo Testamento. No era muy frecuente, era extraño encontrar una persona que simplemente decidiera no casarse. Así que no era extraño. Sin embargo, hay un modelo de cosas que nos explica que una vez estos apóstoles, a pesar que estaban casados y algunos con hijos, se encuentran con Jesús, ¿qué hacen? Dejan todo para seguir a Jesús. Entonces, de alguna manera, diríamos que toman la decisión de dedicarse en cuerpo y alma por completo al servicio de Dios y hacen de alguna manera una opción en ese sentido. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, en Marcos 10, 28 al 30, cuando San Pedro le pregunta a Jesús que bueno, qué premio le tocaba a ellos, porque ellos, los apóstoles se refieren, habían abandonado casi todo. Dice, pero se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, yo le aseguro que nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, en casa, hermanos, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces San Pedro deja más que claro que efectivamente ellos habían abandonado todo. Entonces, ese es un modelo de cómo si hay un llamado, cuando Dios te llama a un servicio específico, de dejar todo para servir a Jesucristo. Entonces, ahí vemos claramente los textos más claros que nos hablan del celibato. Por lo tanto, es falso decir que la Iglesia Católica condena el matrimonio, que también diga que no se puede servir a Dios estando casado. Y otra cosa importante que no aparece en la Biblia, pero sepamos que el celibato no es un dogma de fe o una condición sine qua non, es decir, una condición necesaria para ser sacerdote. La Iglesia la ha mantenido por una larga tradición, de acuerdo a estos textos bíblicos, como una norma disciplinaria necesaria para recibir la ordenación, para recibir la ordenación sacerdotal. Por lo tanto, efectivamente, entonces, ahí podemos ver de que no, si el día de mañana, en teoría, la Iglesia Católica decidiera que las personas casadas se pueden ordenar sacerdotes, no estaría cambiando la doctrina, sino nada más solamente una orden, una norma disciplinaria. De hecho, los sacerdotes en algunos ritos orientales pueden casarse antes de ser ordenados, y si se casan antes de ser ordenados, los casan y los ordenan casados. Lo que pide la norma en ese momento es que no se pueden casar por una segunda vez, algo parecido a los diáconos de acá del rito latino, que el diácono, cuando es ordenado diácono casado, ya si la esposa fallece, ya no se puede casar por una segunda vez. Y entonces, así que para que también sepamos de que no es que necesariamente tiene que ser célibe para ser. De hecho, también se dio otro escenario donde hubo masivas conversiones en la iglesia anglicana, donde eran pastores y estaban casados porque ellos no tienen celibato, y pidieron entrar en masa a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica los aceptó y les pidió que pasaran por todo el rito, y a los pastores que querían servir de esa manera se les permitió estudiar, prepararse, y después se le dio una dispensa para que pudieran ser ordenados sacerdotes aún estando casados. Entonces, no es que es una ley escrita en piedra, pero sí es bueno que tengamos presente esto. Entonces, para que veamos todo el contexto. Entonces, sí, entonces San Pablo, algunos textos que algunos usan, dicen que San Pablo dice que el obispo o el
o el presbítero debe ser hombre de una sola mujer, no dado a la bebida. Entonces, viste, ahí viste, la Biblia habla de que efectivamente puede estar casado. Sí, la iglesia también dice que no es que necesariamente, sino que él mantiene una norma disciplinaria en ese sentido y que no era extraño que eso se diera, porque efectivamente el celibato fue imponiéndose poco a poco a través de la profundización de la doctrina y el desarrollo ya de la organización de la iglesia. Pero en las primeras comunidades, tal y como ocurrió cuando Jesús fue a predicar a Israel, lo común era que las personas que se convirtieran ya estaban casados y había que instituir presbíteros y demás, entonces lo hacían entre las personas que estaban ahí, que ya estaban casados. Poco a poco se fueron dando, de hecho, leímos el texto donde San Pablo en 1 Corintios 7, del 8 al 9, ya estaba promoviendo de que era bueno promover dentro de la comunidad de que si hay gente que se sintiera el llamado, no se sintiera obligado a casarse, sino que libremente decidiera quedarse soltero para servir al Señor, como dice él, sin división. La otra pregunta que queríamos contestar en esta noche era que si es pecado o no decirle padre a los sacerdotes. Y este es un ejemplo típico de lo que se llama manipulación bíblica. Es cuando usted toma un texto y lo saca de contexto para hacerle decir algo. En esta ocasión, algunos dicen, no, los católicos pecan porque le llaman padre a los sacerdotes, cuando efectivamente ellos saben perfectamente bien que Jesús prohibió de llamar padre a nadie. Entonces, por lo tanto, citan el texto y fuera de contexto, citan Mateo 23:9, dice, ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo padre es el del cielo. Entonces, dicen, bueno, aquí lo ves claramente. El texto lo dice y los sacerdotes católicos lo saben y todos ellos lo saben y sin embargo permiten que usted le llamen padre cuando ellos saben que están pecando. Entonces, ¿por qué decimos que este texto fue sacado de contexto para decir algo? Bueno, fundamentalmente porque si vemos el texto completo, no es más que una llamada de atención al pueblo de Dios y al nuevo pueblo de Dios, para que sepamos que no podemos estar preocupándonos por los títulos como si la iglesia se tratara una especie de sociedad donde hay rangos y títulos, que si bien es cierto, si hay un orden y una jerarquía, los títulos no son lo más importante. Al final, lo más importante dentro de la iglesia son los santos. ¿Quiénes son? Entre más fiel a Dios, más grande eres. Por eso es que la Virgen María es el miembro de la iglesia, la criatura más grande e importante de todo el universo. ¿Por qué? Por su unión única y especial a Dios y su fidelidad absoluta. Entonces no se trata de que como es el Papa, el más importante, no. Entonces, a partir de ahí Jesús empieza a explicar de que todos confunden con un ministerio y tienen que servir y con fidelidad a su ministerio, pero no es el título el que hace. Lo que más importante es Dios. ¿Cómo lo dice? Bueno, vamos a leer el texto ahora en su contexto para que veamos que fue sacado de contexto. Dice Mateo 23 del 1 al 12. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y le dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que le diga, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y la echan en la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser visto por los hombres. Ensanchan la filacteria, alargan las orlas del manto, quieren el primer puesto de los banquetes y en los primeros asientos de la sinagoga y que se le salude en las plazas y que la gente le llame rabí. Ahí vemos un ejemplo, hasta aquí no termina el texto, pero esta primera mitad nos da el contexto. Jesús está cuestionando esa actitud ostentosa, vanidosa de los escribas y fariseos que tomaban su fe religiosa, el estatus que tenían dentro de la religión y también la capacidad que pudieron tener para estudiar, en pocas palabras, el don que le había dado Dios. ¿Para qué? Para sentirse superior a los demás, para humillar a los demás, para hacerse de títulos y honores. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entre ustedes no será así. Y ya da una catequesis, una enseñanza de que entre la iglesia no debería ser así. Y usa ejemplos muy concretos. Por ejemplo, dice, ustedes en cambio no dejen que se llame rabí,
porque uno solo es su maestro, y ustedes todos son hermanos. Ni llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es el Padre del cielo, ni tampoco se deben llamar instructores, porque uno solo es el instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será el servidor, su servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces vuelve aquí el tema. No es los títulos, no es el de hace llamar. Entonces, ¿qué ocurre? Usa ejemplos concretos para ejemplificar títulos que posiblemente en esa época tenían un gran valor. Y entonces ahora resulta ser que cuando la gente aplica el texto solo para decir que la Iglesia Católica está mal, dice que llamar padre a los sacerdotes está mal, pero no hablan nada del otro término de maestro o instructor, cuando todos los niños, católicos o no, le llaman maestro a los que le enseñan en la escuela primaria y posiblemente instructor o profesores o como quieran llamar a los que le enseñan ya en grados superiores, pero nadie ve pecado en ello, solo cuando le llaman padre o sacerdote. A eso se le llama manipulación bíblica. Toma un texto bíblico y hace leerlo y dice, mira, aislado, y dice, viste, la Iglesia Católica hace mal porque hace esto. Obviamente que la persona que no lee el texto completo o no lo conoce, queda engañado, confundido, mareado por ese truco, que de hecho no es cristiano y de mala fe, porque el verdadero cristiano procura enseñar la Biblia tal y como viene, no manipularla para hacer quedar mal a alguien o tratar de introducir una idea en el otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué se puede llamar padre a los sacerdotes? Fundamentalmente es porque existe el concepto, como hay la paternidad natural, que es la que todos sabemos, que es la de papá, y existe la paternidad espiritual. Entonces, si no pudiéramos decir en nadie padre, entonces estaríamos curiosamente violentando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque es el mismo Dios que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el mismo Dios está diciendo que hay que honrarlo, pero dice no lo llames padre porque Cristo dice que no hay que llamarle padre. Entonces, Cristo estaría entonces contradiciendo un mandamiento. Pero, ¿cómo le llamaríamos nosotros a nuestros progenitores entonces? Pero parece ser que, como digo yo, muchas veces no se analiza eso y el tema son. Yo conozco varias personas que no son católicas que le llaman papá o padre a su papá. Y entonces ahí no parece que ellos sientan que están pecando, ¿no? Es solamente en el caso del sacerdote. Sin embargo, para aclarar incluso ese punto, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan del concepto de lo que es paternidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no solo el aportar para el nacimiento natural, sino el aportar para el nacimiento espiritual se considera una paternidad espiritual. Entonces, San Pablo llega a hablar en un momento que yo los engendré en el Evangelio. Es a través de qué? De los sacramentos, específicamente el bautismo. El haberle llevado la palabra, haberlos guiado, el bautismo y después llegarlo, es decir, son como hijos míos, hijos espirituales. Por eso usted ve que algunos sacerdotes se refieren a nosotros hijos, incluso sacerdotes más jóvenes le dicen a personas mayores hijo porque tiene esa paternidad espiritual. Dice San Pablo, 1 Corintios 4:15. Pues aunque como cristianos hayan tenido 10.000 pedagogos, es decir, 10.000 maestros, no han tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio los engendré en Cristo Jesús. ¿Ve? San Pablo deja más claro que él es padre de esa comunidad y que él se considera padre porque él lo engendró en Cristo Jesús. Entonces pueden haber tenido o tienen muchos maestros, pero padre espiritual soy yo. Ahí vemos más claramente que es ese dicho de que decir padre a alguien o considerarse padre espiritual de otro es un pecado, es absolutamente absurdo. Finalmente, el otro texto que es aún más claro, dice 1 Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Dice, ¿cómo Pablo se consideraba con respecto a sus comunidades? Dice, como un padre a sus hijos, lo saben bien, a cada uno de ustedes los exhortábamos y alentábamos, conjurándolos a quienes viviesen de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. Entonces, es más que claro
que San Pablo enseña, conforme a la Biblia, el concepto de la paternidad espiritual. Ya no solo de que engendré en Cristo Jesús en el Evangelio, sino también el hecho de, como un padre, igual que la labor de un padre es enseñar, guiar, llevar a que crezca hasta la autonomía a sus hijos, él como un padre espiritual hace lo mismo, pero en el camino hacia Dios. Muy bien, dicho esto, hermano, concluimos el tema del celibato sacerdotal y el tema de cómo, por qué llamamos padre a los sacerdotes o si cometíamos pecado y mal. Así que estamos abiertos para sus preguntas, aportes o comentarios. Muchísimas gracias.